Continuamos con el proceso informativo a través de su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión vamos a hacer información con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, como nos habíamos comprometido, para analizar el tema de las preguntas que formuló el presidente de la República, Lenín Moreno, al proceso de consulta popular. Las preguntas están de acuerdo a la lectura que el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez planteaba a través de su movimiento en torno a cuál debería ser la única pregunta o varias preguntas. Ingeniero, bienvenido al noticiero Prensa Radial. ¿Cuál es su lectura sobre este aspecto? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por su entrevista. Compatriotas, el Ecuador vive un último día de correísmo y primero de lo mismo. El gobierno del presidente Lenín Moreno, con la publicación de las 7 preguntas para su convocatoria a consulta popular, dejó muy en claro que el Ecuador de hoy vive un último día de correísmo y primero de lo mismo. Dejó muy en claro que tiene como objetivo mantener y defender el fracasado estado del correato corrupto del socialismo del siglo XXI, con unos parches por aquí y enmienditas por allá. El gobierno de Lenín Moreno, presidente de Alianza País, se limita a buscar enmendar ese fracasado estado del mafioso y corrupto correato. Ha proclamado paladinamente que no quiere para nada cambiar ese estado fracasado por uno nuevo. Con ello, demuestra que su llamada, entre comillas, recuperación del espíritu de Montecristi, solo es en esencia un último día de correísmo y primero de lo mismo. Por esto se explica que el presidente de Alianza País, Lenín Moreno, haya desechado las 2 preguntas propuestas oficialmente por nuestro colectivo Nuevo Ecuador para la consulta popular sobre cambio del Estado. Las mismas que recuerdo dicen lo siguiente. 1. ¿Está de acuerdo con una instalación de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que elabore una nueva Constitución de la República para enterrar el Estado del correato corrupto y construir un nuevo Estado de una nueva democracia? Y la segunda era, ¿está usted de acuerdo que finalicen hoy el periodo de funciones de todos los funcionarios del correato que han asaltado, secuestrado y manipulan a su antojo para sus perversos fines los diversos órganos del Estado, como son la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General del Estado, Superintendencias de Control de bancos, compañías y otros? 2 preguntas de fondo que son una respuesta verdadera al gran clamor nacional de votar al basurero de la historia, al perverso correato Capaya Odebrecht, y de construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Al presentar sus preguntas para la consulta popular, Lenín Moreno actuó simplemente como presidente del partido Alianza País. Veló por los estrechos intereses de ese partido, corroído por la corrupción, desprestigiado, dividido, muerto en vida. Lenín Moreno no actuó como un responsable presidente de la República del Ecuador, que tiene la obligación de velar por los sagrados y grandes intereses del pueblo y la patria. Nada dicen sus preguntas sobre los graves problemas que preocupan a la población respecto a la quiebra del Seguro Social, sobre los reclamos de los trabajadores, sobre la infame ley de universidades, sobre la ley de comunicación, sobre la totalidad de enmiendas constitucionales impuestas por el correato en diciembre del 2015, entre otras. Creo
Lenín Moreno perdió la oportunidad que le brindó la historia de pasar como el gestor de los verdaderos cambios que reclama la sociedad en beneficio de los millones de ecuatorianos. Y ayer, con la vieja partidocracia corrupta neoliberal, y hoy, con los nuevos ricos de la repudiada revolución ciudadana, hemos sido víctimas de la crisis generada por las poderosas oligarquías nacionales e internacionales. Ahora, Lenín Moreno pasará a la historia como uno más de los tantos mediocres que han llegado a Carondelet para mal administrar el Estado imperante en beneficio de los mismos responsables y beneficiarios de la crisis de siempre. Hay que preguntarse, ¿por qué la propuesta de consulta popular hecha por el gobierno de Lenín Moreno recibe el apoyo entusiasta de la vieja partidocracia neoliberal de Guillermo Lasso, Jaime Nebot y otros? Sencillamente, porque ellos también defienden en el fondo el mismo Estado del Correato corrupto, porque aspiran a gobernar con ese mismo Estado en su propio beneficio. Debemos recordar a los ecuatorianos que la consulta popular por una Asamblea Nacional Constituyente fue planteada por nuestro colectivo Nuevo Ecuador hace un año atrás como una puerta de salida a la terrible crisis económica, política, social y moral que soporta el Ecuador. Buscamos con ello que los ecuatorianos en las urnas marquemos un rumbo nuevo para el Ecuador, mediante el cambio del fracasado Estado mafioso montado por el Correato en Montecristi, por un nuevo Estado que garantice la construcción de un nuevo Ecuador, radicalmente distinto al que soportamos ahora, como consecuencia de la revolución ciudadana, y radicalmente distinto también al que años atrás nos impuso la vieja partidocracia corrupta de la larga y triste noche neoliberal. Ahora, frente a las 7 preguntitas del Correato 3, seguramente habrá una mayoría de votos a favor de un pueblo esperanzado y frustrado, que muchas veces se allana a lo poco que puede alcanzar, porque lamentablemente sus limitaciones ideológicas, políticas y organizativas no le permiten todavía tener la conciencia para levantar su robusto puño y dejarlo caer con toda su fuerza en la cabeza de los responsables y beneficiarios de sus dolores. La crisis del Ecuador está intacta, sigue agravándose. Dentro de pocos días el gobierno de Alianza País de Lenín Moreno, Jorge Glass, del Correato 3, anunciará las medidas económicas para enfrentar la mesa servida de deudas que dejó el gobierno de Alianza País, del mismo gobierno de Alianza País, de Rafael Correa y Jorge Glass, del Correato 2. Ya veremos qué nuevas sorpresas nos traen para el pueblo ecuatoriano. Mañana veremos, dijo el ciego. Los miembros de la banda de delincuentes, que durante 10 años y 4 meses han gobernado para robar, siguen intocados, atrincherados en sus guaridas delincuenciales en los diversos órganos del Estado del Correato. Pero asimismo, y al frente de los nefastos designios de los destructores de la patria, siguen intactos también los anhelos de cambio, la sed de justicia y la inquebrantable decisión de trabajar y luchar por una patria nueva de la abrumadora mayoría de los 16 millones de ecuatorianos. Sigue invariable la total validez de nuestra propuesta de la urgente convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, única vía democrática para que el pueblo ecuatoriano pueda poner un verdadero orden en el caos que soporta la República y para que pueda barrer con escoba de acero todas las inmundicias de corrupción y robos amontonadas ahora por la banda de delincuentes del Correato impune y por los no menos corruptos neoliberales del ayer.
La crisis del Estado de la Revolución Ciudadana sigue y se agudiza, pero asimismo, la lucha del pueblo ecuatoriano contra el correato corrupto e impune y por una nueva democracia y un nuevo Ecuador continúa. Estos son mis comentarios, señor licenciado, sobre este anuncio de la consulta popular por parte del gobierno de Alianza País, del presidente Lenín Moreno y del vicepresidente Glass. Ahora, señor ingeniero, usted bien lo puntualiza. Estas preguntas se constituyen en una tomadura de pelo para los ecuatorianos cuando la realidad y básicamente el poder institucional del Estado ecuatoriano en estos 10 años de Revolución Ciudadana han fracasado. Pues, la prueba está al canto. La justicia ha fracasado y otros organismos, señor ingeniero. Evidentemente, licenciado, usted dice toda la verdad. Con esas preguntas solamente se van a embadurnar de colorcitos la crisis. Se tocan temas secundarios, no se tocan los problemas de fondo. Pienso que en todo caso hay cosas que habrá que apoyarlas, no queda otra. La derogatoria de la ley de plusvalía, la no reelección de los funcionarios del Estado, en caso concreto del presidente, aunque eso tiene su nombre y apellido, que es contra este señor Rafael Correa, fugado a Bélgica. Bueno, son cosas que seguramente habrá que apoyar, pero debe quedar claro, ecuatorianos, que esas no son las soluciones que reclama la sociedad ecuatoriana. La solución de fondo está en cambiar el Estado. Mientras no se toque a todos estos funcionarios de los organismos a los cuales ya me he referido, no habrá justicia, no habrá salida a la crisis del país. En todo caso, señor ingeniero, lo que en estos momentos hubiera sido pertinente, como usted lo planteaba en los anteriores comentarios, una sola pregunta para ir a la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano cuando se evidenció el mamotreto, perdone la palabra, señor ingeniero, el mamotreto de constitución que se discutió en Montecristi, porque desde allí es el fracaso institucional actualmente en el Estado ecuatoriano, ingeniero. Así es, licenciado. Nosotros hicimos en nuestra comunicación que entregamos el 26 de septiembre al presidente, a la presidencia de la República, dijimos muy claramente que hay una sola pregunta de fondo: la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es la única vía para poner orden en el país, y por ejerciendo el artículo, ejerciendo lo que las atribuciones que le da el artículo 444 de la Constitución de la República, y tomando en cuenta que eso no necesita del aval ni de la aprobación de la Corte Constitucional, en donde el correato tiene la mayoría de miembros, y que aparte, paralelamente, dentro de la misma consulta, pero como otra acción legal, ejerciendo el artículo 421, se hagan un conjunto de preguntas, entre las que podía estar, en primer lugar, la finalización del periodo de funciones de todos estos funcionarios a los que ya me he referido, y otras preguntas de interés de la colectividad. Lamentablemente, el presidente de la República no las tomó en cuenta, y nos ha demostrado una vez más de cuál es el diálogo que él tiene. Él dice: estamos aquí dialogando. Dialoga. Hay como 1.700 propuestas de preguntas, pero a la final aquí van las que yo digo. Ese es el diálogo que está vigente, señoras y señores. Abramos bien la vista. Este es el diálogo de un gobierno que impone lo que ellos quieren. Esta es la decisión del partido Alianza País. Ellos se pusieron de acuerdo. ¿Por qué creen ustedes que está pues allí ahora de ñañito el señor Luis Serrano, eso, José Serrano? José Serrano. Ahora está pues a la diestra de Dios Padre, porque se pusieron de acuerdo. Como lo dije en el comentario del día de anteayer, licenciado, perdió el grupo de Correa, de Glass, de la Guiñaga, de la Rivadeneira, de la Buendía, y ganó el grupo de Lenín Moreno, ahora alimentado por elementos como Serrano, como el prefecto de Manabí y otros que van tras del presupuesto del Estado, de los contratos,
y que van tras de la burocracia de los miles de cargos públicos para sus agnados y cognados. En todo caso, señor ingeniero, hay una preocupación. Cuando usted dice la única pregunta, ¿ese era el objetivo real de los ecuatorianos que queremos que el Estado ecuatoriano tome un nuevo rumbo? Por ejemplo, el tema de educación. Educación no lo toma en cuenta el presidente de la República en esta consulta popular cuando vemos miles de jóvenes que no pueden acceder a los centros de educación superior. Y desde allí, desde Montecristi, es lo que nació ese tema de mamotreto de constitución. Y otro tema, usted lo conoce muy bien, en la provincia de Loja. Los recursos para el riego que eran administrados por Predesur, a través de las transitorias se retiró esos recursos. Entonces todo ese engranaje estaba mal construido desde Montecristi y hay que irlo a reconstruir nuevamente, señor ingeniero. Qué bueno, licenciado, que usted toca un tema de fondo como es el problema agrario. La base fundamental de la crisis en este rato está en que en la Constitución de Montecristi, estos sabios de la Grecia del siglo XXI, se les ocurrió poner en la Constitución que el Ministerio de Agricultura ya no es el que elabora las políticas agrarias y ejecuta las políticas agrarias a nivel nacional, sino que trasladó las competencias hacia los gobiernos provinciales encargados, dizque, de impulsar toda la producción agraria, agropecuaria, etcétera, el manejo de cuencas hidrográficas como responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales. A eso se suma que no jamás les dieron el presupuesto, ni siquiera para pagar sueldos, peormente para hacer este tipo de grandes obras en el sector rural. Eso es una constitución, y eso no va a variar mientras no se cambie esa constitución. Entonces, volvemos al punto de fondo. El punto de fondo, señores, es que debe haber la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución que vaya eliminando toda esta concepción terriblemente perversa, irresponsable, que montó Rafael Correa con todos sus asesores desde España, muy bien pagados para venir a destruir la economía del Ecuador. Mientras no haya eso, seguiremos en el mismo caos que estamos. La ley de educación superior, esa ley es una ley de esclavitud de la Universidad Ecuatoriana, destruye el cogobierno, destruye la autonomía universitaria. Están allá a la vista los resultados. Y Achay, la muestra más patente de toda esa concepción absurda de la educación universitaria impuesta por el Correato, llena de mediocridad, de incapacidad y de corrupción. Veamos los problemas que tiene la Universidad Nacional de Loja, la Universidad de Guayaquil, la Técnica del Norte. Todas las universidades sufren los problemas de una falta de democracia. Se destruyó la participación democrática de los estudiantes, profesores y empleados para elegir sus autoridades. Ahora todo se elige a dedo. Eso no se puede arreglar si es que no hay una nueva constitución de la República, si no se tira abajo esa nefasta ley de educación superior y se recupera lo que es la verdadera democracia universitaria, por la cual tantos jóvenes entregaron su vida. Quiero decir con esto, estimados amigos, que el Ecuador sigue en último día de correísmo y primero de lo mismo, y por lo tanto los ecuatorianos tenemos que continuar en la lucha, organizándonos mejor, teniendo mejor claridad de los problemas, mejor conciencia de los problemas, porque solamente el pueblo con sus ideas y su trabajo puede sacar adelante la patria. En todo caso, señor ingeniero, ¿qué estaríamos observando en el transcurso de los días? Un antagonismo del sí y un antagonismo del no, porque acá particularmente en Loja ya estamos observando el aliado estratégico del expresidente Rafael Correa, el doctor José Castillo Vivanco, que entraría posiblemente a hacer una campaña por el no de las preguntas de la consulta popular, señor ingeniero. Bueno, ya lo conocemos, el Chato Castillo, lo que es, pues. Y él ha estado con todos los gobiernos de turno que han estado de acuerdo con su ideología neoliberal. Él desde las aulas universitarias fue un demócrata cristiano, fue formado, lo que nosotros decíamos en esa época de estudiantes universitarios del
otro ahora glorioso Frente Izquierdo Universitario, que fundamos allá por el año de 1963, frente a la dictadura militar de entonces. Él fue formado allá en lo que decíamos la perrera de allá de Alemania. Él es un demócrata cristiano convencido, por eso estuvo con el gobierno de Osvaldo Hurtado, por eso estuvo con el gobierno de Yamil Maguad, por eso estuvo con el gobierno de Sisto Durán Ballén y Alberto Dajic, estuvo con el gobierno de Gutiérrez, ahora estuvo con el gobierno de Rafael Correa. Él es otro de los directos responsables y beneficiarios de toda la vieja y triste noche neoliberal y del correato corrupto. Así que no es extraño que ahora esté pues a la cola con la loca del ático de Bélgica. Ingeniero, básicamente, ¿ganamos o nos quedamos estancados con estas 7 preguntas? Porque algunas solamente podría haber sido decreto ejecutivo y tomar la decisión, señor ingeniero. Evidentemente hay cosas que se pudieron hacer directamente que no ameritaban consulta popular, por ejemplo eso de la relacionado con la violación a niños y adolescentes, pudo haber mandado un proyecto de reforma al Código Penal y punto, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, en esto que están diciendo que van a finalizar, mire usted, solo el periodo de los de la Comisión de Participación Ciudadana, ¿por qué no puso del resto? Solo de eso. ¿Quién va a nombrar a los nuevos miembros? Va a nombrar el presidente con la mayoría de Alianza País en la Asamblea. Es decir, estamos dando la vuelta en la misma, en el mismo sartén, está cocinándose con el mismo aceite. Por lo tanto, yo veo que con la consulta popular, pues realmente esta consulta tal como está concebida, va a ser un gastadero de plata solamente para aprobar 2 cosas a lo mejor importantes, la cuestión de la no reelección y la cuestión de la plusvalía. No desmerezco las otras cosas, que seguramente la gente va a votar sí y va a ganar el sí. O tal vez para disfrazar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción que están involucrados los líderes de Alianza País, señor ingeniero. Evidentemente juega todo esto, ¿no es cierto? Todo esto juega, pero para terminar con esta idea, luego tomamos el asunto. En definitiva, no va a haber el cambio que necesitamos. Van a resolverse algunas cositas puntuales. De un gran bosque de problemas solamente se van a resolver unas 3 o 4 hojas de 2 o 3 árboles, nada más. Y por cierto, como usted muy bien lo dice, esto está dentro de este marco pues terrible de denuncias y de juicios contra los principales responsables de la corrupción en el país. Que dicho sea de paso, la decisión que acaba de tomar el fiscal general del Estado y el juez de la causa de ordenar la prisión preventiva del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que sigue siendo vicepresidente, que sigue ganando sueldo, solamente es una pequeñísima parte de todo el gran problema de la corrupción, porque es terrible. Exacto. El contrato de Toachi Pilatón son apenas 640 millones de dólares, en donde se robaron 420 millones, pero hay que ver el resto de contratos, señores, de todas las centrales hidroeléctricas, de todas las carreteras, todos los contratos de venta petrolera que son miles de millones de dólares, la contratación de deuda externa que son miles de millones de dólares, que en total suman 60,000 millones de dólares de deuda externa. En todos los contratos, señores, vuelvo a repetir, ha habido sobreprecios, corrupción, y hay responsables directos de esos robos, porque hay que decir las cosas como son robos, no son asociación para delinquir, son ladrones, son robos, y así deberían enjuiciarlos. Pero el fiscal, por la presión de la opinión pública, por las denuncias que vienen desde Brasil, desde Estados Unidos, se ve obligado a pedir la prisioncita preventiva por 2 meses o 3 meses. Con el agregado de que el vicepresidente de la República, con toda la sinvergüencería del caso, un verdadero cara de tuco, y
dice que pide licencia para que no se le acumule el periodo de actividades como, entre comillas, vicepresidente. Esperemos que ahora la Asamblea Nacional pueda dar trámite al juicio político al vicepresidente de la República, que desde hace rato debieron hacerlo. Exacto. Vamos a ver, ojalá den paso para que le enjuicien políticamente, lo sentencien políticamente y lo destituyan del cargo. ¿Por qué no puede irse simplemente por una renuncia? Debe ser destituido como sanción moral para que nunca más en la vida pueda ocupar un puesto público por toda la inmoralidad y robo que ha cometido. Muy bien, ingeniero, yo le agradezco. Estaremos analizando los temas que se presentarían en el transcurso de las horas en el Estado ecuatoriano. Nos preocupa la situación institucional y jurídica principalmente del Estado ecuatoriano. Le agradezco, ingeniero, su gentileza. Gracias a usted, licenciado, por su gentileza también. Buenos días. Buenos días. Ha sido el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez a través de su noticiero Prensa Radial, haciendo información sobre lo que se está generando las 7 preguntas de la consulta popular. La mayoría, como coinciden con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, debería el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, haber formulado una sola pregunta para nuevamente ir a estructurar este mamotreto de constitución que se lo discutió en Montecristi y rescatar la institucionalidad democrática en el Estado ecuatoriano, principalmente Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Tribunal o Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y todos los organismos de control. La única pregunta es la que exigen los ecuatorianos que debería de haber existido. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial.